Televisión, ¿espejo o escuela de mis valores? Is it loaded? No, I don't think so. Scooby, don't. Be careful. I'm not an idiot, man. I watch TV. La han acusado de ser un dios pagano electrónico y ser responsable de la decadencia cultural de Occidente. El italiano Giovanni Sartori ha dicho que la televisión ha cambiado la naturaleza misma del hombre. El poder de la TV es fuente de controversia. Desde mediados del siglo pasado se ha convertido en un poder económico, cultural y político, fascinante y peligroso al mismo tiempo. Pues ya no son medios de comunicación en el sentido único de transmitir realidades, o transmitir noticias, o transmitir información. Son mucho más allá, van mucho más allá y van a formar verdaderos conjuntos sociales. La que es ética es la persona, no la televisión. La que obra mal o bien no es la televisión, es la persona y por lo tanto los que están atrás que hacen y fabrican los contenidos que todos consumimos. Las razones y las sin razones de los argentinos, ¿no? La televisión no se sustrae, está dentro de la sociedad, la representa en algún sentido, a veces es más arbitrariamente, otras veces menos, pero nos representa. El cine se ha acercado a este fenómeno desde una visión crítica, desde la incisiva Poder que mata, pasando por Detrás de las noticias y The Truman Show. La televisión se percibe más por sus alienaciones que por sus virtudes. Y hasta el genial Groucho Marx la transformó en blanco de sus impecables ironías cuando dijo: la televisión ha hecho maravillas por mi cultura. Cuando alguien enciende el aparato, corro a leer un libro. Si se tiene en cuenta que los estándares internacionales prueban que una persona ve en promedio 4 horas de TV diarias y que un porcentaje considerable llega a 7 horas, y que también el 93% de los chicos en edad escolar gastan más del 50% de su tiempo libre en ver televisión, la reflexión de Sartori parece irrefutable. ¿Pero es la TV responsable de todos los males? ¿O es un espejo de nuestras propias conductas? Nos movemos a veces en un nivel de ignorancia y de superficialidad muy grande. Y eso se ve y se refleja en la televisión. La televisión refleja nuestras cosas sociales, nuestro nivel de superficialidad, y por otra parte también lo va moldeando cada vez más. Y me da la sensación que, primero que la gente, me incluyo, tenemos como un doble discurso con la televisión. Es decir, pedimos una cantidad de cosas, que sea formativa, que sea educativa, que sea cultural, una cantidad de cosas que están muy buenas, pero a la hora de que tenemos el control remoto en la mano, somos unos energúmenos que elegimos completamente lo contrario. Si la sociedad reconoce un proceso de decadencia colectivo, ¿la televisión argentina puede sustraerse de este dato? No sé si la televisión tiene que hacerse cargo absolutamente de esa crisis. La televisión está, en la mayoría de los casos, para entretener un poco a la gente que no tiene otro cuadrado por el cual asomarse a la vida. Pienso que cuando la intención es sana, cuando la intención de alimentar a la gente de imágenes, noticias, diversión de buena calidad es firme, inclusive con un presupuesto reducido se pueden dar cosas que tengan cierto valor. Desde Edison hasta los hermanos Lumière, el hombre se sintió fascinado por capturar la realidad en imágenes. La infinita multiplicación de las noticias ha dado paso a una sociedad condicionada. Manuel Castells, filósofo experto en comunicaciones, ha dicho que lo que distingue a un analfabeto de un semianalfabeto es su capacidad de distinguir entre la verdad y la información basura. Frente a este fenómeno, ¿dónde se ubica la televisión argentina? Una programación demasiado homogénea, con poco pluralismo, una calidad informativa mediocre, donde realmente se ve
inclusive hoy en día cualquier canal noticiero de aire prácticamente es igual en cualquier canal. Otra cosa a mejorar es un poco la agenda periodística, que la agenda periodística de la televisión está como muy sesgada hacia el mero escándalo, ¿no? Y el escándalo frívolo, el escándalo cholulo. En este momento el tema de los valores en los medios de comunicación es uno de los temas fundamentales. Lo mismo que el tema de la transparencia periodística, van simultáneamente, van una con la otra. Podemos decir que en este momento, analizando programas de televisión, en ellos se nota en general un déficit enorme de promoción de valores fundamentales, de defensa de instituciones básicas de nuestra sociedad. Yo añoro que el teleteatro no parezca un noticiero y que el noticiero deseo que eso no ocurra más y que el noticiero parezca un teleteatro. Lo cierto es que el esplendor de los programas periodísticos ha decaído. Falta renovación creativa y algunos han sido absorbidos por la creciente TV por cable. Los noticieros parecen haber mutado hacia la información flash. Sin embargo, su formato atrae, según una encuesta del Confer, a los mayores de 37 años con formación universitaria. En este rubro, Telenoche es una marca imbatible. La televisión se hace autorreferencial porque tiene garantizado el interés de lo que va a presentar, en ese micromundo en donde en el fondo encierra a la gente, porque la medida en que no lo conecta realmente, como podría serlo, con el mundo real, el mundo externo amplio, lo encierra en una especie de micromundo de satisfacción pequeña. Hace falta, vuelvo a decir, una toma de conciencia de mayor profesionalización del servicio periodístico, que es un servicio, y porque tengo en cuenta también que la información es, así como la educación y la salud, un bien público. Si bien las encuestas registran una audiencia crítica de televisión, tampoco el público es totalmente inocente. Programas que han entronizado la grosería y la vulgaridad son respaldados con índices de aceptación masivos. Creo que tiene que ver con la educación de los argentinos, que se fue deteriorando, y bueno, la pantalla como un termómetro lo va expresando. Pero hay un conflicto en el tema de si la televisión es espejo de la sociedad o la televisión es modelo de sociedad. Y como se dan las dos cosas, es difícil distinguir. Yo creo que se refleja perfectamente en la televisión argentina esa decadencia que también percibimos en la sociedad. Sin embargo, Pedro Simoncini niega que calidad y rating sean incompatibles. La pretensión de gestionar una televisión o una radiodifusión de calidad, con valores y con rating, va más allá. No es solamente una pretensión, es una obligación legal. Lamentablemente, en muchos casos, eso ha sido dejado de lado y se sostiene la equivocada tesis de que los programas de buen contenido, que los programas que defienden valores e instituciones, que esos programas den aspectos positivos para la sociedad, no venden. Eso es una falacia. Siempre se puede cambiar, siempre estamos a tiempo de cambiar, pero es un poco lo de la gallina y el huevo, quién fue primero, ¿no es cierto? Se dice que esto es lo que la gente quiere ver, y la gente que no quiere ver esto dice, ¿por qué nos dan esto? Entonces hay que buscarle una solución. La discusión que se advierte entre calidad versus rating se proyecta a la responsabilidad de los anunciantes y a la elección de una televisión entendida como negocio o servicio público. Hay una enorme contradicción en los discursos, porque hablando a título individual con esos empresarios, uno se encuentra con que hay reflexiones muy profundas y críticas muy directas a muchos de estos contenidos televisivos. Pero luego resulta sorprendente ver que los avisos institucionales de las empresas que manejan o conducen a esos empresarios figuran en los programas que no condicen con la filosofía de los dueños de las empresas. Yo creo que ahí hay una dicotomía que de alguna manera en algún momento va a haber que resolver. La televisión en la Argentina tal cual está concebida es comercial, es decir, que tiene que tener rating, tiene que tener publicidad. Si la gente pide en las cartas de lectores un tipo de televisión que después cuando prenden televisión no la ve, no cierra.
Entonces digo, hagámonos cargo también los televidentes del tipo de televisión que tenemos. En general, los responsables de la televisión actual tienden a no asumir que tienen un rol a cumplir. Suelen refugiarse en una frase: no estamos para educar. Pero de hecho transmiten modelos, pautas de valores y seleccionan información para millones de personas todos los días. Que la televisión actual pienso que está en sintonía o refleja esas falencias que también las vemos en el sistema educativo y también en otros vicios que podríamos decir de nuestra sociedad actual, como el tema de la inseguridad. El riesgo es que al reflejarlos también, una especie de círculo vicioso, los incrementa la televisión, ¿no? Los devuelve los valorados, ¿no? Así que preguntarnos sobre cómo se hace para que la televisión sea realmente un instrumento de transmisión y fijación de valores es una pregunta inteligente, porque nosotros sabemos que la realidad entera educa, no solamente los colegios, los maestros y los profesores. Lo que le falta un poco es a esa libertad, se corresponde la responsabilidad, ¿no? La televisión vuelca en situaciones de mal gusto, procacidad, se restringe a sí misma de vuelta algunos temas, se queda muy monotemática, muy obsesiva en el doble sentido, las cuestiones de chabacanas, es muy sexista en sí misma. Nuestra televisión, a lo largo de su historia, ha producido generaciones de excelentes productores, artistas, periodistas, autores y directores. Programas de calidad incuestionable lograron una aceptación masiva durante años. ¿Acaso la TV abandonó su propia memoria? La televisión de autor desapareció porque el productor está ocupando el lugar del autor. Este concepto del servicio de interés público ha cedido en los últimos años, en los últimos tiempos especialmente, ante el concepto de la actividad comercial. Dicho de otra manera, la actividad comercial, que debiera ser un instrumento al servicio del cumplimiento de las disposiciones de la ley, o sea, al servicio del cumplimiento de ese interés público, en este caso se ha trastocado y se ha transformado en el interés fundamental. Y cuando ese interés cambia, se altera toda la ecuación y las consecuencias son las, en muchos casos, lamentables producciones y resultados que tenemos a la vista en muchos casos en nuestra actual radiodifusión. Curiosamente, la televisión es una realidad prácticamente omnipresente en la vida de las generaciones completas de la contemporaneidad, de nuestra contemporaneidad. Recuerdo, entre el bagaje de aspectos positivos que tengo de mi propia infancia, junto con los colores, con los afectos, con los climas, con las personas, aparecen personajes y relatos televisivos, todavía en mi caso en blanco y negro, pero que fueron dando mucho color a mi propia experiencia. Entre ellos, recuerdo que conocí a través de la televisión un señor ciego que aparecía con bastón y siempre con mucha ironía. Lo pude leer después, era Jorge Luis Borges. Y esto me hace pensar que la televisión y los valores no son incompatibles. Me parece que los hacemos incompatibles quienes, desde la realización o desde las audiencias, dejamos de debatir ideas, dejamos de preguntarnos para qué, cuál es la finalidad de un producto, de una industria cultural tan importante, que ocupa tanto lugar en la vida cotidiana de las personas, y también de un proyecto social. FUNTV, desde hace 12 años, organiza un premio a los aportes educativos de la televisión, en lo que destacamos a los productores, a las emisoras, a los canales del interior, a los guionistas, a los publicitarios, a los que se preocupan por realmente enviar un mensaje a sus televidentes que los beneficie y no que los perjudique. Y esa es la actividad más pública. Tenemos muchas otras actividades, pero lo que más nos interesa es que la televisión real, no la televisión ideal, comprenda nuestros objetivos y participe en nuestras actividades, y tenemos una gran respuesta, así que estamos muy contentos con todos estos años de trabajo,
y ahora estamos haciendo la convocatoria de nuestra 11ª edición.